Entonces, cuando dice este versículo, en el día del bien, goza del bien, pero lo que dice después, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Esa adversidad, esa empresa que fracasó, esa empresa que se destruyó, esa empresa que se fue a la ruina, y esa persona que está a punto de suicidarse porque perdió su empresa. Como aquí dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea, que esa adversidad, esa situación, ¿quién la hizo? La hizo Dios. Y dice, ese versículo ahí mismo dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Un justo ya no se pone a darle consuelo a ese empresario que su empresa fracasó, sino el justo le muestra este versículo. En el día del bien, goza del bien, pero, hay un pero, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo esa adversidad, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Tanto esas cosas buenas que le han pasado, Dios las hizo. Pero esa adversidad que llegó a su vida, esa adversidad que entró a su vida, Dios la hizo. El justo tiene que hablar así la palabra de Dios. Esa adversidad, Dios la hizo. Muy bonito cada que veamos a alguien alrededor de nosotros. Principalmente vamos a ver a nuestros familiares y seres queridos, pero cuando veamos a alguien que está siendo fracasado, que está en una situación que se quiere suicidar así, nosotros en vez de tratar de hacer lo que hace el resto del mundo, apoyo, consuelo, tenemos que nombrarle Eclesiastés 7:14. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo lo que dice ahí ese versículo es esa adversidad, ¿quién la hizo? Dios. ¿Para qué? Para tener misericordia. Es preferible que una persona que iba a vivir 80 años viva solo 40. Es preferible que en vez de vivir 80 viva solo 40. Pero lo más importante, que antes de esos 40 reciba la salvación. De nada tiene sentido que viva 80 años. Si vive 80 años, pero muere sin la salvación, ¿a dónde va su alma? ¿A dónde va su alma? Dios hizo esa adversidad, esa situación horrible, dolorosa, Dios la hizo. ¿Para qué? Para que el hombre nada halle después de Dios. Entonces vamos a mirar hoy. ¿Alguien más quiere testificar? O miramos la palabra del día de hoy. A la 1, a las 2, te va a sonar el martillo. El hermano Jairo. El hermano Jairo. Buenas noches. Sí, mi testimonio es de agradecimiento. Antier tuve que ir a urgencias, me presentó una situación y pues me fui a la San Ignacio, a la Javeriana, y lo primero que me dijeron, bueno, usted viene con... Aquí no estamos atendiendo sino únicamente a los pacientes que tienen dificultad en respirar. Entonces pensé rápidamente, de golpe Dios me puso, sí, yo vengo casi que no puedo respirar, pero para entrar inicialmente tenía que hacerlo. Después, estando ahí, me tenían que hacer un triage para darme el ingreso a la clínica y mandarme al médico respectivo de la urgencia que tenía. Bueno, pero antes de eso yo hablé con el celador, le caí como en gracia, yo oré al Señor, y Señor, yo me veo en esta situación, por favor ayúdame, porque me dio miedo de que de golpe fueran a examinar, era el COVID, y que lo dejaran a uno ahí, todo parecía indicar que era eso, ¿verdad? Pero no, el señor que me dio, al enfermero, dijo, no, usted está bien, está saturando bien, no tiene problema. Y en cuanto a la atención la tiene divinamente. Entonces, ¿cuál es su urgencia? Entonces, bueno, verdaderamente mi urgencia está, la de los ojos, estaba muy mal. Supremamente mal, tenía mal los ojos. Entonces me dijo, bueno, lo voy a remitir al especialista, al oftalmólogo. Y hay que decir que cuando uno va a alguna clínica, normalmente usted puede estar 4, 6, 8, 10 horas o hasta el otro día, como están las cosas, y anteriormente también. Sin embargo, estaba la clínica había poco personal. Pero cuando me mandaron al oftalmólogo, vi que habían como 15, 20 personas. Y nuevamente pues le oré al Señor mentalmente y le dije, Señor, ayúdame, porque
la casa prácticamente quedó sola y necesito estar allá para ir pronto, para que me atiendan. A los 15 minutos de haber llegado, que ese es un récord, me atendieron. Y salí, pues, y demás. Entonces veo en este momento que el testimonio es de un total agradecimiento y de ver cómo Dios está presente en todas nuestras cosas, lo que le pidamos con fe. Y definitivamente cuando tenemos conectado nuestro corazón con el corazón de Él, todo fluye de la manera más perfecta y armónica. Sí, y estoy muy contento, además, ya lo he dicho, con el curso de Marajaí, el cual ha sido una bendición total para mi alma, y con todas las actividades de la iglesia, con la hora piadosa y con todas las demás actividades a las que me he unido y en las que anteriormente yo iba poco a la iglesia, iba los domingos nomás por la tarde, pero ahora ya no me pierdo la hora piadosa, ya estoy firme, y también las otras actividades a las cuales puedo llegar. Entonces, un agradecimiento grande hacia Dios, hacia el pastor, que es el que ve por nuestras almas, y es uno de los secretos para nuestra vida espiritual, estar bien conectado con el pastor, porque él prácticamente es la voz de Dios. Y si nosotros estamos bien con el pastor, tenemos la guía de Dios directamente ahí, no hay necesidad de buscar otra guía. Entonces, gracias a los siervos, gracias a todo el personal de la iglesia, a los misioneros, a los evangelistas, a los guías, todos los que en una u otra forma nos dirigen hacia Dios para que podamos estar felices y vivir dentro de la palabra. Ese es mi testimonio. Gracias. Y ahora vamos a mirar la palabra, vamos a mirar Apocalipsis. Apocalipsis, bueno, para quienes no sepan, ese libro está al final de la Biblia, es el último libro de la Biblia. De pronto alguien lo está buscando en el Antiguo Testamento, ahí está. Está despuesito así como de las epístolas paulinas, de Hebreos, así está al final. Es el último libro de la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 21. Bueno, curiosamente, Apocalipsis tiene 22 capítulos. O sea, el último capítulo de la Biblia es el capítulo 22 de Apocalipsis. Pero vamos a mirar el capítulo 21, que es el penúltimo capítulo de la Biblia. Hay un pasaje, así se acuerdan la definición de pasaje. ¿Cuántos pasajes pueden ver que hay en el capítulo 21? 8. En el capítulo 21 hay 8 pasajes. ¿Qué es un pasaje? Un versículo. ¿Sí? No. Entonces no sé. Bueno, un pasaje es un conjunto de versículos que hablan sobre un mismo tema. Entonces acá realmente hay 2 pasajes. El primer pasaje empieza desde el versículo 1 al 8. Del versículo 1 al 8, ese es un pasaje. E incluso les colocaron un titulito. Hay Biblias que tienen titulitos encima de cada pasaje. El primer pasaje se titula Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Pero el pasaje son esos 8 versículos. Y el segundo pasaje, ¿de qué versículo a qué versículo va? Del 9 al 27. No. Pero no tiene más títulos. Pero sí va desde el 9, pero no es hasta el 27. Del 9 hasta el capítulo, hasta el versículo 5 del capítulo 22. Así es el pasaje. Desde el 21.9 hasta el 22.5 va el pasaje. Ya. Entonces vamos a leer ese pasaje.
Vamos a leer ese pasaje completo desde el versículo 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángeles. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata y el cuarto esmeralda. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allá no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahí termina ese pasaje.
Como, ¿qué cosa curiosa o qué cosa les llamó la atención a Letica mientras leíamos este pasaje? ¿Qué vieron ahí como así que les haya impactado o que les haya causado curiosidad o que les haya hecho acuerdo de otro versículo? Bueno, yo ahorita escuchando, pues lo del árbol de la vida y lo curioso de que pues da un fruto cada mes, dice. Ese no le ha puesto cuidado, produce 12 frutos nomás, pero está el árbol de la vida. Eso fue lo que me causó curiosidad. Sí. A mí me A mí me causó curiosidad es que está el oro como vidrio limpio, vidrio transparente, algo así, ¿sí? El oro, pero además del oro, porque es que pues el arca, el tabernáculo está hecho de oro, ¿sí? Pero además hay piedras preciosas, 12 piedras preciosas, ¿sí? Entonces es algo muy maravilloso, ¿no? Pues no había escuchado yo las otras 12 piedras preciosas, pero solamente el oro, ¿sí? Porque todo el tabernáculo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues está hecho de oro, ¿sí? Pero las piedras preciosas no las había escuchado. Sí. Yo veía que siempre se refiere a 12. Tribus, las 12, todo está compacto en 12. Entonces es algo muy especial o tiene algo muy grande allí escondido. A mí me llamó mucho la atención es el versículo 22 y 23 donde dice, y no vi en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y donde dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, yo me imagino, es como difícil imaginarse esa magnificencia. Eso me costó como dificultad, como imaginarme lo que trata de describir ahí Juan, sí, porque yo decía, ¿cómo lo estaría viendo él, sí? ¿Cómo estaría viendo esa luz? ¿Cómo pudo identificar a nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque lo menciona e identificó también esa presencia de Dios, o sea, vio todo en uno. O sea, eso me pareció maravilloso. Ajá, sí. Entonces empecemos en orden. El primero que habló fue el hermano Kleiber. El hermano Kleiber nombró el versículo 2 del capítulo 22. El último capítulo de Apocalipsis es el capítulo 22. Y el versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Entonces nosotros sabemos del árbol de la vida, sabemos el árbol de la vida, ese árbol donde aparece en el capítulo 2 de Génesis. Aquí estamos leyendo el capítulo 22, que es 2.2, el versículo 2 del capítulo 22, 2.2. Y en Génesis, el segundo capítulo de la Biblia, el capítulo 2, ahí se habla de este árbol. Pero entonces ahí, curiosamente, como dice la hermana Luz Miriam, el número 12 aparece por todos lados, el número 12. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que produce 12 frutos. ¿Qué cosa produce 12 frutos? Ese árbol. Preciso ese árbol. Entonces, Jesús dijo, cuando Jesús digo en Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Entonces, la gente no entendía, pero ¿de qué nos está hablando? Él es el árbol de vida. Jesús es el que coma de ese árbol de vida. En Génesis 3 dice, vivirá eternamente, vivirá para siempre, el que coma de ese árbol de la vida. Entonces, incluso cuando fue el hombre expulsado del Edén, en ese momento el hombre, como Dios dice, que no sea que alargue su mano y tome del árbol de vida y coma y viva para siempre. Si come, ¿qué pasa? Si come del árbol de vida, ¿qué pasa? Vive
para siempre. Pero resulta que ahí dice que por qué aparece, ahí mismo en este capítulo dice por qué aparece el número 12, y dice ese número, ese 12 es, y ahí dice qué es ese número 12. ¿Por qué está tan nombrado el número 12? Alguien que se haya dado cuenta por qué dice 12, 12, 12. ¿Qué es el 12? ¿Qué significa el 12? 12 es la plenitud. Las tribus, las 12 tribus. Ahora, cada una de las 12 tribus era representada por alguien. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, porque fueron 3 años de su ministerio, cuando tenía 30 años, nuestro Señor Jesucristo iba caminando y vio a alguien que representaba una tribu y lo llamó para que lo siguiera. Vio a otra persona que representaba otra tribu y lo llamó. Y así nuestro Señor Jesucristo llamó a 12. Y aquí dice que esas 12 puertas, esas 12 perlas, ese 12, esos 12 frutos son los 12 apóstoles, los 12 apóstoles. Entonces, el que estire su mano y tome del árbol de la vida y coma, vivirá para siempre. Entonces, hoy precisamente estaba compartiendo con alguien que nunca se había metido con la Biblia. Era una persona que se jactaba de decir que era de una religión que todos conocemos, catolicismo. O sea, yo soy, pero la verdad yo ni asisto, ni voy, ni nada de eso. Como el común de las personas que se dicen soy católica, es católico, pero ¿qué conoce? Yo no, yo no soy porque nací siendo así, entonces yo soy así, pero la verdad yo no soy. Algo así, palabras más, palabras menos, era lo que decía. Pero entonces estamos hablando sobre la veracidad de la Biblia. ¿Cómo hacemos para saber si la Biblia es realmente lo que estamos leyendo, la palabra de Dios ahora? Porque sabemos, nuestros padres nos enseñaron, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo hace una persona para saber qué es la palabra de Dios? La Biblia fue escrita por más de 40 manos en un periodo de 1500 años. Pues resulta que en todo ese periodo de 1500 años, las personas que escribieron la Biblia, obviamente, no fueron personas que se comunicaron con los otros que escribieron. Entonces, personas que nunca se vieron en diferentes ciudades escribieron algo que cuando las personas que estudian literatura, que estudian el lenguaje, miran la Biblia, toda la Biblia habla de una misma cosa. Y se acuerdan, Lucas, el último capítulo de Lucas tiene 24 capítulos, y el último capítulo, el versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dice que todo lo que está escrito en la Biblia, todo habla de una sola cosa. Todo lo que está escrito en Génesis, en Apocalipsis, lo que está escrito en Malaquías, lo que está escrito en Ageo, en Sofonías, en Eclesiastés, en Ezequiel, en Salmos, todo lo que está escrito en la Biblia habla de Jesucristo. Todo es sombra de Jesús, todo habla de nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada hablamos de sombra. ¿Qué es sombra? ¿Qué es sombra? No sé si aquí puedo hacer sombra. Sí, aquí puedo hacer sombra. Entonces está mi mano así, no sé si se ve allá la tela verde. Entonces, si yo hago más o menos así, a ver si se ve, ahí voy así, puedo hacer el perrito. Así se ve como un perrito, wow. Pero el perrito normalmente es así, wow. Ay, ahora sí se ve el perrito, no se ve la oreja y se ve, wow. Entonces, si yo cojo ese perrito, si yo cojo la sombra y trato de cortarle algo a la sombra, no puedo cortarle porque es sombra. O sea, la sombra no es verdad. La sombra es una ilusión. Pero no es verdad. Si yo cojo acá mi mano y me mocho este dedo con una pinza de esas para expresar pollo, entonces el perrito se queda sin mandíbula. Porque la verdad no es la sombra. Entonces, toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Toda. Pero habla, como dice, como por espejo, no podemos ver claramente. Llegará el momento en el que nosotros podemos ver claramente. ¿Cuándo? Al ser justos. Cuando una persona recibe la salvación, ve la Biblia, pues claro, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. En cualquier libro de la Biblia, pues mire, aquí está el Evangelio. Todo habla de nuestro Señor Jesucristo, todo. En Hechos también dice que todos los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo.
cuando recién recibí la salvación, yo vivía en Medellín, y recibiendo la salvación, poco tiempo después leí ese versículo que decía que todos los profetas habían hablado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leí eso yo me sorprendí, porque yo había leído los profetas menores, que son 12, y yo no había visto a nuestro Señor Jesucristo por ningún lado. Pero después de ser salvo, cuando leí ese versículo, lo primero que hice fue remitirme a los profetas menores, porque son libros que uno puede leer muy rápido, porque son libros de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, ya ahí leí un libro completo de la Biblia. Entonces automáticamente me remití allá. Cuando leí eso era como la 1 de la mañana. Estaba leyendo Hechos y cuando llegué ahí todos los profetas hablaron de mí. Hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando leí, todos hablaron de Señor, automáticamente, vamos a ver qué dice Abías, que es el más cortico, vamos a ver qué dice Zacarías, que dice, y empecé a leer, y efectivamente todos los profetas, bueno, yo solamente leí los menores para poderlos leer así rápido, pero si miramos efectivamente Jeremías, si miramos inclusive David, bueno, aunque David no está considerado dentro de los libros proféticos, pero David, ¿qué habla en los salmos? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los judíos, para nosotros, la Biblia tiene una subdivisión de libros Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o de sabiduría, libros proféticos, y profetas mayores y profetas menores. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento dividido en 5 partes, pero para los judíos el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Para de contar, lo que no es ley es profecía. Entonces la ley, inclusive nuestro Señor Jesucristo habla así, habla de los salmos, la ley y los profetas. Miremos cómo dice en un ratito, sin perder, no vayan a perder Apocalipsis 22. Vamos a mirar el último capítulo de Lucas, que es el capítulo 24. Capítulo 24. Vamos a mirar el capítulo 24, Mateo, Marcos, Lucas 24, el versículo 44. Lucas 24, el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como les decía, indica nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que está diciendo estas palabras. Quienes tienen las Biblias donde está marcado con rojo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, resulta que esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Donde dice, y les dijo, eso es lo único, y les dijo, es lo único que no dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está después de esos 2 punticos, sí lo dijo. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, y nombra 3 cosas. Todo lo que está escrito de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, para los judíos, esa es la división de la Biblia. Y nuestro Señor Jesucristo era judío, ¿no? La salvación, ¿de dónde viene? De los judíos, lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, siendo judío, ahí cómo define toda la Biblia, cómo define todo el Antiguo Testamento, las Escrituras. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Para nosotros hay más, hay que libros sapienciales, que bueno, nuestro Señor Jesucristo habla de los salmos como si fuera, no solo salmos, sino proverbios, con lo que llamamos libros sapienciales, como si fueran los libros, como si fueran los salmos, todo eso como si fueran salmos, los libros sapienciales. ¿Cuál es la ley de Moisés? Lo que llamamos nosotros Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, esta es la ley de Moisés. Y los profetas, el resto. Todo el resto. Todo el resto. Y sí, cuando leemos, por ejemplo, Nehemías, que nosotros no lo catalogamos dentro de nuestra catalogación, no lo catalogamos como el libro profético. Nosotros el libro de Nehemías lo catalogamos como un libro histórico. Pero cuando leemos Nehemías, ¿qué vemos? La sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué habló Nehemías? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos el libro de Esdras, al mirar el libro de Esdras,
¿De qué habla el libro de Esdras? De nuestro Señor Jesucristo. No habla absolutamente de nada más, solo de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el resto, ¿qué sentido tiene el resto de la Biblia si no solamente eso? Entonces, bueno, volviendo al capítulo 21, de Apocalipsis, ahí habla también, también se nombra en algún momento algo que es cuadrado, ¿sí? Que la Jerusalén, que es cuadrada, que lo mismo que tiene de ancho lo tiene así, sí. Entonces nombra 144,000 codos, ¿no? 144. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son los 144? ¿Qué significa 144? 144 es 12,000 de cada tribu. 12,000 más 12,000 más 12,000 más 12,000, 12 veces da 144,000. Los 144. Yo pertenecía a los 144. Los testigos de Jehová también, ellos dicen que ellos son de los 144. ¿Sí te acuerdas? Claro. Pero entonces, sí, mira, dice también que hay, en cada uno de los lados hay 333. Me ayudan a buscar ese versículo, no recuerdo cuál es. Hay un versículo que nombra cada uno de esos 4 y tiene 333. No, hay que ver que entre primero. Sí. Ni idea, no sé, ni idea. Versículo 13. Ay, perdón, versículo 13. Sí. Al oriente, sí, ahora es de 3 puertas. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Entonces está nombrando, dice que es un cuadrado, ¿no? Por ser un cuadrado tiene norte, sur, oriente, occidente. Bueno, ahorita vamos a retomar el norte, sur, oriente, occidente, ese versículo 13. Por ahora voy a hablar sobre lo que acaba de nombrar el hermano Jan. Una vez estábamos en reunión de guías con el pastor Juan. Eso fue como en el 2017 más o menos, creo. Y entonces resulta que en esa época yo estaba leyendo el Levítico. Y pues ahí caí en cuenta la proporción de los que son del pueblo de Dios, los que cuando sabemos que en algún momento cuando en Éxodo, cuando el pueblo estaba, cuando llegó Éxodo 20, antes de Éxodo 20, cuando llegó Éxodo 20 llegaron los 10 mandamientos. Pero sabemos que en Éxodo 19 el pueblo le había dicho a Dios, le dijo a Moisés que le dijera a Dios que todo lo que Dios le dijera, ellos lo iban a hacer. ¿Sí? Entonces, Dios, hoy con la persona que estamos compartiendo tocamos ese tema también, porque me dijo, pero entonces, ¿para qué nos dio la ley? Entonces le dije, pues bueno, Romanos 3:19 dice, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque es que lo que está escrito en la ley es exactamente lo que nosotros hacemos. Ahí dice, por ejemplo, no codiciarás. ¿A quién le dice Dios no codiciarás? A alguien que codicia. Le dice no codiciarás. ¿Quiere hacer lo que yo le diga? Bueno, entonces no codicie. ¿Pero a quién le está diciendo no codicia? A alguien que es 100% codicioso, ¿sí? Entonces le nombré sobre el de matar. El 6, no matarás. Entonces, que muchas personas piensan, yo sí cumplo ese. Pues entonces Jesús vino a aclarar que es no matar. Jesús dijo, cualquiera que se enoja ya es culpable. ¿Sí? Entonces, a una persona que se enoja, o sea, a una persona que es asesina, delante de Dios se enoja, es asesino. Se enoja, es asesino. ¿Por qué se enoja, es asesino? Se enoja quiere decir, no puede confiar en Dios. Si confía en Dios, ¿por qué dice la palabra estar siempre gozosos? Ese estar siempre gozoso significa confía en mí. ¿Quién solucionó todo? ¿Quién tiene todo en sus manos? Dice la palabra, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Cuando una persona cree en su corazón que 100% toda su vida es guiada por Dios, no se va a enojar. Le pueden decir, ay, allá, mire, nos asomamos y ¿sabe qué vimos cuando alguien abrió su carro y se lo llevó? Bueno, y sigue almorzando. Pero espere, oiga, usted despelúquese, pare, bueno, ya no me puedo espelucar. Usted, asústese por lo menos, no se incomódese. Cuando yo le dije que están robando su auto, usted debió haber salido corriendo, o sea, una persona normal
apenas oye que está siendo robado su vehículo, una persona normal, lo primero que hace es se asusta y sale corriendo a ver si alcanza de pronto a coger un taxi e irse detrás de los ladrones. Pero le digo a usted, veo cómo se está robando su carro y usted me dice sí, y sigue echándose cucharadas de sopa. Porque la palabra dice, está siempre gozosos. Dice la palabra, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, sí, Dios me dio ese carro, Dios ya me lo quitó. De pronto Dios se lo quería dar a otra persona, de pronto Dios, no sé por qué me lo quitó. De pronto Dios quiere que me vaya caminando hoy o que coja Transmilenio y tal vez ahí le voy a predicar a alguien a quien Dios predestinó para la salvación y Dios quiere que un justo se siente al lado de esa persona. Entonces diga, como no tengo carro porque me lo robaron, pues me voy a ir en Transmilenio. Oiga, pero usted lo dice con esa risa, oiga, de verdad, usted estrésese, de verdad llore. O sea, un ser humano normal, si le dicen se acaban de robar su carro, llora, se estresa, grita, se coge la cabeza, hace ese tipo de caras. Pero usted ve lo que está comiendo, hasta le da risa y me habla con una risa. Yo no entiendo, sea como las personas normales, los que no confían en Dios. Bueno, eso no lo dice. ¿Qué es una persona normal? Una persona no confía en Dios. Como no confía en Dios, entonces sucede algo. Ay, ¿por qué me sucedió esto? Una persona que confía en Dios, le suceden las cosas que le suceden y se cumple algo en esa vida. Por nada estéis afanosos. Si dice por nada estáis afanosos, quiere decir confía en mí. Todo Dios lo tiene bajo control. Eso significa por nada estáis afanosos. Bueno, entonces estaba nombrando lo del hermano John, porque el hermano John dice eso, lo de las 12 tribus. Entonces, hablando con el pastor, leyendo Levítico, resulta que el porcentaje de las personas que pudieron estar con Dios, ¿quién está por Dios? Júntense conmigo, dijo Moisés. ¿Y quién se juntó? La tribu de Leví. El 10% de todos los israelitas, se juntaron con Moisés. ¿Quién está conmigo? Cuando dijo así Moisés, todos estaban adorando el becerro. Todos los levitas, los de Simeón, los de Rubén, la tribu de Gad, todos estaban adorando el becerro y estaban haciendo fiesta, porque ahí dice que, bueno, no estoy diciendo que la fiesta, que no hagan fiestas, porque hay gente que pregunta, entonces yo no voy a hacer, entonces no voy a bailar, no, estoy diciendo es, todos estaban adorando a sus dioses a su manera y a su pensamiento, ¿sí? Conforme a su pensamiento, conforme a su manera, estaban adorando lo que ellos creían que era Dios. Entonces bajó Moisés con la tabla, con la tabla de los 10 mandamientos, la ley, y resulta que ellos estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que estaba escrito en esas tablas. Porque esas tablas fueron dadas, por ejemplo, o sea, faltó un poquito y hubiera sido otro mandamiento que se podía haber escrito, como el hombre, como nosotros dijimos, o sea, al decir, la tribu de Israel le dijo a Dios, todo lo que usted nos diga haremos es nosotros. Porque uno cree, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces nosotros también, igual que ellos, también nosotros hemos tenido dioses a nuestra manera. Cuando hemos confiado en nuestro pensamiento, igual que la tribu de Israel. La tribu de Israel nos representa a otros. Cuando dice, hay una canción que suena mucho y es bonita, que dice, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, nacidos para anunciar las virtudes de aquel. ¿Qué significa somos el pueblo de Dios? Eso que dice la Biblia de los israelitas, no lo dice de ellos, los israelitas. Yo soy del pueblo de Dios. Eso que dice la Biblia del pueblo de Dios, lo dice la hermana Luz Ángela, del hermano Cliver, de la hermana Mercedes, de la hermana Luz Miriam, del hermano Jairo, así. Eso que dice la Biblia de los israelitas lo dice de nosotros. Entonces, el pueblo de Dios, solamente el 10%. El pastor que nos preguntó esa vez, como yo estaba leyendo esa parte en Levítico y en Éxodo, y cuando caí en cuenta de que el 10% es los que verdaderamente son de Dios. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo, dijo Moisés. ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo. Y se juntó la tribu de los levitas. Entonces, los levitas, ese 10% de toda la tribu de Israel, de todo el pueblo de Israel, era realmente los que estaban con Dios. Y una vez el pastor entonces nos preguntó ahí en esa reunión, dijo, ustedes hoy van a venir como 400 personas, hay sillas, se van a llenar todas las sillas, inclusive va a haber gente de pie y gente asomándose por las ventanas, van a venir como 400 personas. De esas 400 personas, ¿cuántos creen ustedes que son salvos? Esa no se me olvida, porque cuando el pastor hizo esa pregunta, automáticamente, por yo haber estado leyendo eso esta mañana, yo le dije al pastor el 10%. El pastor se quedó pensando, yo creo que el pastor tenía una cifra.
Entonces, de esos 400 que van a venir, por ahí 40. Pero entonces, cuando yo le dije el 10%, el pastor hizo así y dijo, sí. O sea, ¿quiénes realmente son salvos? ¿Los 400 que fueron? ¿Los 400 que llegaron ahí? No, el 10%. El 10%. Hay mucha gente que tiene oídos, pero no pueden oír. ¿Quién no puede oír? ¿Y qué pasa en el corazón de una persona que no tiene oídos para oír? Esa persona solo puede oír la religiosidad. O sea, si no puede oír la palabra de Dios, entonces ¿qué puede oír? ¿Qué cosas debo hacer? La persona que está en ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Esa persona puede hablar moralidad a su familia. Puede hablar moralidad a sus vecinos. ¿Qué es moralidad? Uy, si ve el vecino de allá que fuma, no, ese señor no puede, porque usted está hablando de que usted es justo, si usted es santo, usted no hable del que fuma ni del que toma. Uy, pero si esa señora tan chismosa, la vecina, uy, no, esa señora es terrible. Usted está bajo la ley, es un religioso, un moralista, nada que ver con Dios. ¿Qué está hablando? Las obras. ¿Por qué está hablando así de lo que hace el vecino y lo que hace? ¿Por qué está hablando así? Porque está bajo la ley. Es alguien que está bajo las obras. Por eso lo que enseña es, ¿a qué le enseña a su familia, a sus amigos? ¿Qué le enseña? A que se porte bien. Que se porte bien. Si una persona cree que puede hacer bien, esa persona, primero que todo, no necesita de Dios. No necesita de Jesucristo, porque cree que puede hacer bien. Si cree que puede hacer bien, esa persona pues puede justificarse delante de Dios. Pero existe el versículo que dice, no hay justo ni a uno, para ese tipo de personas. Para el que cree que haciendo algo puede agradar a Dios. El que cree que haciendo algo puede estar en paz con Dios. Hoy la persona con la que estaba compartiendo, que les conté que estaba compartiendo con alguien, esa persona le dije, entonces ¿usted cómo cree que alguien se puede ir al cielo? Y me dijo, pues yo creo que ¿qué personas irán al cielo? Yo creo que las personas buenas, así me dijo. Cuando me dijo que las personas buenas, entonces le dije, mi punto de vista como humano es igual al suyo. Y yo estaría de acuerdo. Si yo no tomo en cuenta la Biblia, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Pero cuando leo la Biblia, ahí dice otra cosa totalmente opuesta. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Al decir ninguno hay bueno, quiere decir, no hay justo ni a uno. Eso es lo que significa no hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno significa no hay ni siquiera uno que haga el bien. Eso lo dice Romanos 3. No hay ni siquiera uno. En eso, si alguien pudiera hacer el bien, no necesita a Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Solo uno, que es Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el único bueno. ¿En quién Dios se complace? Dijo cuando fue abierto el cielo, dijo, sonó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, si hay alguien bueno, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero al fin, ¿quién? Dios o nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios. Sí, mi Señor y mi Dios. Así. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo, hablando con un ser humano, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué le dijo, por qué me llamas bueno? Al decirle, ¿por qué me llamas bueno? Le está queriendo decir, usted por tener ese corazón está bajo la ley. Usted por tener ese corazón está bajo la ley. Igual que cuando dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno y no echas de ver la viga que está en el tuyo? Le está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Usted está bajo la ley. Mientras usted pueda ver al vecino que fuma, y eso sí hace escándalo por el vecino que toma, o en el almuerzo se pone a hablar de ese vecino que toma, se pone a hablar de, no sé, de el vecino que tal vecino es mafioso, está metido en la... Él como que ese vecino, si vio la camioneta en la que llegó, ese es traqueto, ese ahí donde lo ve, ese tiene debajo de la almohada sus bolsas de coca. Esa persona que está pudiendo hablar del que fuma, del que toma, del que parece que es narcotraficante, del que si se mata, del que si se echa no sé qué, está bajo la ley. ¿Está bajo la gracia? No está bajo la ley. Pero lleva 10 años asistiendo a la iglesia. Sí, pero solo el 10%. De esos 400, solo el 10%. Inclusive cuando miramos las sillas de la iglesia, solamente las 2 primeras filas. O sea, no estoy diciendo que los que se sienten en las dos, sino el equivalente a los que están en las 2 primeras filas, eso es el 10%. Y el resto de ahí para atrás,
entre el diablo y escoja, así antiguamente decían así nuestros familiares, pero tiene toda la razón. Si solo el 10% es realmente de Dios, entonces el resto ¿qué es? Hijos de Satanás. ¿Pero por qué asisten a la iglesia? Mucha gente asiste a la iglesia por simpatía, porque lleva mucho tiempo. Ay, es que el pastor Daniel predicaba tan bonito. Cuando yo llegué a la iglesia, yo escuché al pastor Daniel. Usted no lo conoció, usted llegó cuando el pastor Emanuel se iba a ir, pero yo sí escuché al pastor Daniel y nuestro hombre cuando predicaba. ¿Qué importa eso si su alma está yendo para el infierno? O sea, ni quiera. ¿Qué tienen que hacer primero? Deje de estar en la ley. Deje de estar en la ley, pase de la potestad de las tinieblas a la luz. ¡Ay! Aquí habla de la lámpara. Otro versículo que nadie nombró que llama la atención es la lámpara. Es decir, ahí nombra, ¿no? Que ya allá no va a haber necesario ni de luz natural ni de luz artificial, porque Dios mismo los iluminará. Y si se acuerdan que dice el Salmo 119, versículo 105. Eso lo dijo la hermana Luz Ángela. Tiene la cámara, tiene el micrófono apagado, pero le leí los labios, está y lo dijo completo. Otra vez, dígalo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es. No lo había dicho completo. Y lumbrera a mi camino. Uy, todo se lo sabe. Claro. Tremenda. Sí, ese es el versículo. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Adelica, estaba contestando lo del hermano John. Toda esta demora fue solo para contestar. Pero entonces ahora sí vamos a mirar el versículo 13. El versículo 13 de Apocalipsis 21 dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Nombra norte, sur, oriente, occidente. Aquí hay un cuadrado, entonces como hay un rectángulo, entonces norte, sur, oriente, occidente. No, oriente es así, oriente, occidente. Norte, sur, oriente, occidente. ¿Sí se acuerdan qué dice la Biblia sobre nuestros pecados? Dice la Biblia que así como Dios hizo alejar los pecados de nosotros, las rebeliones de nosotros, del oriente al occidente, como el oriente al occidente, porque nunca se van a juntar. Exacto. Una persona que siempre quiera buscar el oriente se puede quedar caminando. Del oriente al occidente quiere decir dos cosas que están eternamente separadas. Porque si fuera el norte y el sur, el norte tiene un límite específico y tiene un tope hasta donde se acaba el norte, ya no existe más norte, de ahí para arriba se acabó el norte, y el sur igual. Los polos. Sí, del oriente al occidente sí es. Nunca se va a poder encontrar usted con los pecados. Si los llevó nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que los hizo alejar del oriente al occidente, significa nunca, porque los pecados ya los quitó de este mundo. Esa persona con la que estaba compartiendo, le hice la misma técnica que siempre me gusta hacer. Le dije: ¿usted ha leído la Biblia? No, yo no, nada, pero usted se debe saber un versículo de la Biblia. No, pero no digo que ni siquiera la leí, yo no me sé nada de la Biblia, usted se sabe un versículo. Pero si no la he leído, usted se sabe uno, yo sé que se sabe uno. Entonces seguimos hablando, yo me hice loco y cambiamos de tema y hablamos de otra cosa. Y luego le dije: hay un cántico que dice, y haciéndome loco, que dice algo así como Cordero. Y la persona solamente le dice las primeras notas y dijo: de Dios. Sí, ¿qué más dice? Que quitas el pecado del mundo. Yo le dije: eso que usted me acaba de decir, ese es un versículo de la Biblia. Tal cual como usted lo acaba de decir, es un versículo que está en la Biblia. Así como usted lo dijo, está escrito. ¿Qué es lo que dice? Me lo repite: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero? Jesús. Tiene razón. Dios escribió su ley en la ley, lee en su mente y en su corazón. Usted sabe muy bien quién es ese Cordero. Y usted sabe muy bien lo que vino a hacer ese Cordero. No, ¿cómo así? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que usted me dijo que hizo ese Cordero? Quita el pecado del mundo. Lo acaba de hablar, usted lo está hablando con su boca. Ese Cordero de Dios, ¿quién es? Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él vino a quitar el pecado del mundo. ¿Y usted por qué me dice que es pecador? ¿Usted por qué me dice que es pecador? Usted sabe ese versículo de memoria, pero no lo cree. ¿Sabe la gente por qué se va al infierno? Y se lo dije así: porque entiende, se lo sabe de memoria, pero no lo cree. Lo tienen acá. La gente no se va al infierno por el pecado, porque Jesús ya quitó el pecado del mundo. Él vino y lo quitó. La gente se va al infierno porque no logra creer que Jesús lo hizo. Jesús ya lo eliminó, ya no existe. Aquí habla de oriente, occidente, norte, sur. El versículo 13. Entonces dice que ¿cuántas puertas hay al oriente? ¿Cuántas puertas hay? 3.
¿Y cuántas al occidente? 3. Y también al norte 3, y también al sur 3. ¿Sabe cuánto suma estas 3 más estas 3 más estas 3 más estas 3? 12. 12. Los frutos que da el árbol de vida. Ese árbol de vida, ¿cuántos frutos da? 12. Ya ven, las evidencias de que la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, es 100% la palabra de Dios. Porque a pesar de que lo escribieron 40 personas en un periodo de 1500 años, o sea que nunca se pusieron de acuerdo ni nada, tiene una misma unidad. Todo habla de una misma cosa. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos los 12 apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Los 12 apóstoles firmaron con su muerte el testimonio que ellos dieron. Porque todos, ¿por qué murieron? Por decir algo que la gente no podía aceptar. Ellos hablaban de lo que ellos vieron, como lo dice Juan. Como lo dice, miremos qué dice Primera de Juan, miremos qué dice Primera de Juan. Desde el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ajá. Y el versículo, solamente un versículo más. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y otro versículo más, el 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, hasta ahí. Podríamos leer un poquito más, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que están diciendo esos 4 primeros versículos de Primera de Juan? Están diciendo la causa. Están diciendo la causa por la cual los apóstoles murieron. Por lo que dice esos 3 versículos, esos primeros versículos, por eso fue que murieron todos los apóstoles, porque ellos no podían negar lo que vieron, lo que conocieron, lo que tocaron. Ellos estuvieron al lado de su Señor Jesucristo, ellos vieron cómo todo lo que hizo en su ministerio esos 3 años. Todo eso hablaba del Evangelio, todo eso hablaba lo que él vino a hacer. Y no sanó al hombre, el hombre que estaba ahí por 38 años, no lo sanó para que él estuviera feliz y caminara, no. Cuando uno mira bien dentro de esa sanidad que hizo, está el Evangelio escrito. Él no podía hacer nada. Él con su testimonio dijo, no puedo, mientras yo voy, otro va antes, estaba diciendo yo no puedo. La persona que no puede es la persona que puede recibir la gracia. Pero el que puede por sí mismo sanarse, bueno, ¿qué significa la sanidad? La sanidad en la Biblia muestra la salvación. Una persona que se puede sanar por sí mismo está pendiente del movimiento del agua, a ver cuando el ángel baja. De tiempo en tiempo el ángel baja y toca el agua, y el que primero se meta en el agua queda sano. La persona que está pendiente, está atenta, esa persona está buscando la sanidad por su obra. Está buscando la salvación por su obra. Esa persona está bajo la ley. Si está buscando la sanidad por su obra, por su capacidad, entonces ese versículo, no hay justo ni a uno, no lo cree. Muchas personas se lo saben de memoria, se saben no hay justo ni a uno, pero no se dan cuenta que está hablando de ellos. Está hablando de que la justicia de nosotros no puede existir por nosotros mismos, porque si existiera por nosotros mismos no tendría razón de ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere no hay justo ni a uno, a eso se refiere lo que pasó en el estanque de Tesla, cuando ellos estaban así atentos al movimiento del agua. Esa persona en ese momento no podía recibir la gracia, pero que Jesús, dice que la Biblia que Jesús conocía el corazón de todos nosotros. Entonces Jesús, estando ahí, él iba mirando, pero veía toda gente justa, todos eran justos a su propia opinión. No hay justo ni a uno, no, pero todos eran justos a su propia opinión. ¿Por qué? Porque todos podían por sí mismos. Todos por sí mismos podían ser buenas personas. ¿Y si pueden ser buenas personas, necesitan la Biblia? No. El hecho de que en el corazón de alguien exista, es que yo trato de ser buena persona, esa persona no necesita leer la Biblia nunca.
No necesita meterse con la Biblia. Lo que acaba de hablar testifica, está bajo la ley. Lo que acaba de hablar testifica, está por las obras. Lo que acaba de hablar testifica, esa persona es justa en su propio corazón. Puede recibir a Dios, puede creer a nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera, porque Él se vale por sí mismo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, entrando al estanque, mirando a la gente que estaba por ahí, habían unos y otros, pero como todos tenían capacidad, esas personas no podían escuchar, no podían recibir la sanidad. Pero vio a uno, y Dios, conociendo, nuestro Señor Jesucristo, conociendo el corazón de él, se le acercó a ese y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, no puedo. Mientras yo hablaba, cuando le dijo no puedo, entonces el Señor Jesucristo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué le dijo a ese? Porque él realmente tenía un corazón: yo no puedo. Los demás sí podían. Los demás tenían capacidad. Por eso los demás no tenían nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Por ellos venía nuestro Señor Jesucristo. No, por ellos no. Por ese que no podía hacer nada. Ese que no podía hacer nada, ¿sabe cómo estaba? Como medio muerto. Como estaba como medio muerto, ese podía recibir la palabra de Señor Jesucristo. Mientras una persona cree que puede hacer algo bueno, cree que puede hacer una bondad. Eso le decía a la persona con la que estaba hablando hoy. Le dije: o sea que las personas que se van al cielo son las personas que hacen obras de caridad, van y llevan comida, van y compran así pan, harto pan y aguapanela, una olleta de grandota aguapanela, y se la llevan por allá a la calle del Cartucho y le dan pan a todos los de la calle del Cartucho. Esas son las personas que se pueden ir al cielo, porque muchas iglesias hacen eso. Muchas iglesias se reúnen para plata, para comprar pan y para ir y hacer esas obras. ¿La salvación es por obras? De ninguna manera, nadie puede. Bueno, aquí nombra 3, ¿no? 3. Las 12 tribus. Esos 12 frutos, esos 12 apóstoles que nombra tanto este capítulo 21, el penúltimo capítulo de la Biblia, no, y hasta el último, porque le predica, por el hermano Alonso leímos el versículo 2 del capítulo 22, hasta el último versículo, hasta el último capítulo de la Biblia, se habla de lo que representan los 12 apóstoles. La muerte de ellos no fue en vano. Lo que ellos representan y lo que a través de ellos nosotros podemos conocer es así como a través del pastor Oxopar. Si el pastor Oxopar, si ese siervo no hubiera vivido su vida de la manera que él ha vivido, ¿qué esperanza tendríamos nosotros de haber escuchado el Evangelio? Yo escuché el Evangelio a través de alguien que recibió la salvación. Esa persona recibió la salvación, la persona que me compartió a mí recibió la salvación a través del pastor Daniel, escuchando al pastor Daniel. El pastor Daniel sabe, escuchando a quién recibió la salvación, el pastor Oxopar. Si el pastor Oxopar no le hubiera predicado al pastor Daniel, si el pastor Daniel no le hubiera predicado a Wilmer Ipos, si Wilmer Ipos no hubiera recibido la salvación y él no me hubiera predicado a mí, yo no sería salvo. Yo en ese momento sería una muy buena persona. Estaría haciendo muchas cosas buenas delante de los hombres, pero sabemos que delante de Dios eso es basura. Pero estaría como el resto de la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón. Muy buenas personas, son muy buenos, tan buenos que pueden ver la maldad de los otros. Pueden ver al vecino que fuma, a la vecina que toma, a ese que está metido en el narcotráfico, a ese que es pandillero, eso, todo ese tipo de cosas puede ver. Pero la persona que no tiene ninguna esperanza se ve a sí mismo en la Biblia. ¿Cuándo se ve a sí mismo en la Biblia? Cuando cada que la Biblia habla de la perversidad del ser humano, se logra ver ahí. Habla de Barrabás, ese que merecía la muerte, merecía morir, pero Jesús cambió de lugar y esa persona se ve: yo era Barrabás. Puede ver a ese que estaba postrado en la cama, así, estaba postrado paralítico, 38 años, y se puede dar cuenta: yo igual. El que se puede ver así, esa persona tiene esperanza, pero se puede ver a sí mismo. Pero el que puede ver a los demás, examínese, dice la palabra, examínese cada uno. Si está o no en el Evangelio, si está o no en nuestro Señor Jesucristo. Si no está en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo está criticando a los demás moralmente? Moralmente, si se vistió, imagínense. Aquí hay varios hermanos. Si alguien no fuera salvo, ¿sabe qué estaría diciendo? Que porque yo no me puse corbata. Imagínense. Estaría hablando de si me puse o no me puse corbata. Estaría hablando de por qué yo no me expreso como el pastor Juan Parra, o lo que yo no me expreso así. Vamos a mirar, sí, o que no me expreso como, no sé, como el evangelista tal o el pastor tal, o porque yo no me muevo tal, o peor, si oye que me expreso de alguna manera como el pastor Juan, que porque me expresé como el pastor Juan. Pero no está escuchando el corazón de Dios, no tiene oídos para oír, tiene oídos para murmurar, no tiene oídos para oír, pero sí una lenguota así, para murmurar, porque dice: hay dos tipos de personas que se acercaban a nuestro Señor Jesucristo.
los ricos, ¿qué pasaba con los ricos? O sea, los ricos espiritualmente. Ellos se acercaban a nuestro Señor Jesucristo para murmurar. Pero estaba otro grupo, las personas que eran 100% pecadores, los publicanos, las rameras, así es, las personas que se veían en el infierno. Esas personas no se veían en otro lado, no veían otro destino para sí mismos que el infierno. Esas personas se acercaban a Jesús y dice que se acercaban para oírle. Tenían unos oídos gigantes para oír las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son de mis ovejas no pueden oír mi voz. Los que no son ovejas de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pueden oír? Si tosió, si no tosió, se acuerdan del chiste que se echó. Solamente se va a acordar del chiste que se echó, de la cosa que le hizo a risa. Y la palabra. ¿Qué hay de la palabra? ¿Dónde quedó la palabra? Ustedes se pueden dar cuenta, si invitan a alguien que de pronto no reciba la salvación y asista a la iglesia, le va a hablar de, uy, pero el pastor dijo que allá en Corea comen perro. Oiga, espérese, el pastor habló de cómo una persona se puede justificar. El pastor habló de cómo una persona puede ser salva. El pastor habló de qué es la gracia y qué es la ley. ¿Se acuerda de algo de eso? Uy, no, es que yo me acuerdo que él dijo que allá comen perro. Espere, ¿usted solamente escuchó eso? No, y que Samsung dice que los mejores celulares que... ¿Usted solamente escuchó que Samsung? ¿Usted escuchó que es que en Corea que un presidente... ¿Usted escuchó solamente eso? ¿Qué le quedó de la palabra? ¿Sabe qué cosa le puede limpiar? La palabra dice, una sola palabra tuya bastará para limpiarme, para saber una sola palabra. Exacto. El pastor últimamente ha compartido, y los seminaristas y los evangelistas y todo el mundo ha estado compartiendo de Primera Reyes, ¿sí? En Primera Reyes 18 aparece la obra de Dios. La obra de Dios. ¿Cómo? Así degolló 400 profetas de Baal. Aparece la obra de Dios. Pero ¿saben qué aparece en el capítulo que sigue? La obra de Satanás. Cuando Dios trabaja, ¿quién trabaja? Así, lo hemos escuchado varias veces. Cuando Dios trabaja, Satanás trabaja. Apareció la obra de Dios, entonces aparece también la obra de Satanás. Dios permite que siempre sea así, porque Dios prueba nuestros corazones. Eso lo dice en Deuteronomio 2.8. 8.2, creo que es 8.2. Miremos ese versículo. Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde ese. Por favor, lea. De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Él había de guardar, si había de guardar o no, sus mandamientos. Ajá. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe qué es lo que dice este versículo? Lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué significa estar siempre gozosos? Alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. No os gozáis de que los demonios se os sujeten, de eso no se alegren. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Veamos otro versículo más, miremos qué dice Primera de Reyes 18:34. 18, el que primero lo encuentra lo lee. Vamos a ver quién es la Biblia más rápida del oeste. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto de agua. Y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Ajá. Bueno, el hermano John puso el 32, pero es el 34. Es el 34. El hermano Alonso leyó el 34. Entonces ahí dice que cuántas veces, al final dice cuántas veces echó agua. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántos cántaros echó? 4. Dijo, llenad 4
cántaros de agua. ¿Sabe el número 4? ¿Por qué aparece norte, sur, oriente, occidente? Los 4 evangelios. En Ezequiel habla león, buey, hombre, así. Entonces, los 4 evangelios, por eso dice norte, sur, oriente, occidente, y cada uno con 3 puertas, las 12 tribus. El árbol de vida, que da 12 frutos. Entonces, aquí habla de 4 cántaros, norte, sur, oriente, occidente. Y dice, y le dijo, 4 cántaros de agua, ya sabemos el agua que representa, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo aún, hacedlo la tercera vez. ¿Por qué está escrito aquí la tercera vez? Para que nos quede claro algo, eso se hizo 3 veces. ¿Qué se hizo 3 veces? Echaron 4 cántaros de agua. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia no está escrito al azar, no es una locura, ni Dios desperdició ni un renglón, Dios no desperdició ni un renglón, todo lo que está escrito por 3, con 12, 4 cántaros 3 veces, 12 cántaros. Exacto, 4 por 3, 12. Como el norte, pero en sí. Tengo una inquietud, ¿por qué de los 144,000 hay una variación de las tribus en Apocalipsis? Aparece una lista de una tribu, pero la que está en Éxodo aparece una tribu que no está en Apocalipsis. En Éxodo aparece que está Manasés, pero en Éxodo aparece que está Dan, pero en Apocalipsis está que es Manasés. ¿Qué pasó ahí? Ajá, sí, exacto. Resulta que las 12 tribus inicialmente eran los 12 hijos de Jacob, ¿no? De Israel, los 12 hijos. Y entre los 12 hijos de Jacob estaba Manasés. No. Entonces no estaba Manasés entre los 12 hijos. ¿Cuándo apareció Manasés? Con José. ¿Y qué significa Manasés? Dios me ha hecho olvidar. Dios me hizo olvidar. Así. Ese es lo más importante. Por eso uno de los frutos de ese árbol tenía que ser Manasés. Así, José no, Manasés. Dios me hizo olvidar. Por eso los nombres de las 12 tribus fueron grabadas en el pectoral. Pero, ¿por qué dicen el pectoral? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué representa en la armadura de Dios el pectoral? ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Que las piedras o...? ¿El escudo? El pectoral. O cuando se habla de la armadura... ¿Qué piedras? Las 12 piedras de... Ahí estaban las 12 piedras. Estaban las 12 piedras, sí. ¿Pero qué significa el pectoral? ¿Por qué en el pectoral? ¿Por qué preciso en el pectoral? Porque ahí está el escrito. Eso la hermana Ángela lo dijo. Otra vez, pero de ahora el micrófono. Pues eran las mismas 12 tribus porque eran las 12 piedras, ¿no? ¿No eran las tribus? ¿Sí? Sí. Pero ¿no se acuerdan qué significa el pectoral? ¿Señor? ¿No se acuerdan qué significa el pectoral? Sé que tiene, no me acuerdo bien, pero se me vino así lo de las tribus porque me acordé de las piedras y alguna vez escuché la explicación y me acordé fue de eso. Entonces vamos a ver. Yo. El pectoral significa lo que tiene que colocarse el sacerdote para cuando va a hacer el sacrificio. Pero hace la representación también. Sí, exacto, muy bien. ¿Y qué es lo que representa? En cada testigo en el corazón. En Efesios 6, miremos en Efesios 6, la armadura, donde aparece el pasaje que se titula la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y ahí la empieza a escribir, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica.
Entonces, ¿ya lo vieron? ¿Ya vieron qué significa? La coraza. La coraza de justicia, Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el árbol, ese árbol de vida? Dice que da 12 frutos. Eso no lo sabían, ¿no? Sabían del fruto que da el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no sabían que el árbol de vida tiene 12 frutos, que son las 12 tribus, que son los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces resulta, tiene 12 frutos, ¿sí? Pero entonces dice, ¿eso qué representa? La justicia. ¿Por qué en el pectoral? El pectoral es la justicia. ¿Para qué resucitó nuestro Señor Jesucristo? Para nuestra justificación. Una persona, ¿cómo puede ser justa? Cuando deja de ser pecador. ¿Cuándo deja de ser pecador? A través de lo que está escrito en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, ¿qué representan? Toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Visto desde una manera, visto desde la otra, visto desde la forma de hombre, visto desde la forma de si él fue hijo de hombre, pero también fue Dios, Juan, la divinidad. Todo está escrito ahí, así todo está escrito de esa manera. Entonces, por eso el pectoral tenía esas 12 piedras. Es el pectoral de la justicia. Creo que se me fue la mano. Ay, Dios mío, mi esposa estuviera acá, menos mal que no entró, pero mi esposa está, ella me dice, o me escribe, se dio garra, está diciendo, me dice usted, se da garra. Entonces, si a mí necesito que alguien me diga, ya van a ser las 9, necesito que alguien me diga. Entonces, vamos ahora para terminar. Corta, noche larga. Así me encanta, yo me espero a mí me sucede lo del chico escuchando, me puede caer del muro, pero yo no me caigo, tranquilo. Yo no sé si tampoco me caigo, así que... La noche larga y hay tiempo. Gracias. Aquí parece que todos estamos justos. Es mi deleite. ¿Quién quiere hablar? ¿El hermano Alonso o el hermano Jacob? El hermano Alonso, Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Gracias por permitirnos estos momentos en los cuales consideramos tu palabra, en donde vemos lo importante que es ese testimonio que dieron y que está escrito en la Biblia, el cual nos da y nos confirma esa certeza de salvación tan maravillosa, Padre Santo, esa palabra de vida, esas bellas palabras de vida que nos dan y nos animan en todo momento, Padre Santo, porque no tenemos esa batalla contra carne y sangre, sino es una guerra espiritual. Gracias, Padre Santo, por habernos dado esa salvación tan grande por medio de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que con su preciosa sangre limpió toda la maldad. Por esa sangre preciosa podemos decir con toda confianza que no tenemos pecado, que somos santos, justos, perfectos, porque ya el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y nos está guiando cada día a esa verdad maravillosa. Por eso ya podemos deleitarnos cada rato en esa palabra que está escrita acá, poderoso Dios. Abriste nuestro entendimiento y tuviste misericordia de nosotros porque la necesitábamos. Si no nos hubiese dado esa gracia, Padre Santo, estaríamos también perdidos considerando otras cosas diferentes a tu maravilloso Evangelio. Es mucho el agradecimiento que tenemos ante ti, Padre Santo, por tu iglesia, por todas las actividades que realiza tu iglesia, Padre Santo, por todas las cosas que se mueven dentro del Evangelio tuyo, por ese secreto maravilloso de tu iglesia, Padre Santo, que trabaja para anunciar ese Evangelio maravilloso y para que también mucha gente tenga ese privilegio de escuchar esa verdad y tengan también ese agradecimiento, ese instrumento, Padre Santo, que tú nos permitiste algún día por alguna persona que también era salva que nos hablara, Padre Celestial. Fue realmente un privilegio escuchar esas palabras de vida, esa palabra de verdad y esa luz maravillosa entró en nuestras vidas y cambió y transformó nuestras vidas. Nos dimos cuenta que nosotros no teníamos nada que hacer, Padre Santo, y que siempre pudimos ver el trabajo tuyo reflejado en cada una de las cosas, Padre Santo. Ha sido realmente maravilloso ese Evangelio, bendito Dios. Permite que cada día derribemos nuestro propio pensamiento y que tu palabra esté cada día más en nuestro corazón. Gracias por tanta misericordia y tanta gracia. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración por clarifica al pastor a Israel. El 23. Oración, ¿se acuerdan que nos tocaba? Sí, que falta orar. Sí. Hermana, le tocó a usted. Pero espere.
Ahorita viene sí la visita de Israel, pero también viene el CLF que se va a hacer aquí en Oraves. En Oraves, en el templo ese donde estuvimos una vez con el pastor Terry. Entonces, por favor, ore por esas dos cosas y por todas las actividades que vienen. Va a haber cantata, va a haber otros CLF, pero sí, sobre todo el de Israel. Sí, ahora, hermana. Bueno, Señor Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu iglesia, por el siervo tuyo, Señor, que aquí tú le revelaste la palabra, la verdad de la Biblia, Señor. Así, gracias a esa revelación y a ese siervo tan precioso que tú tienes en Corea y que se ha desplazado por todo el mundo, Señor, hasta llegar a Colombia, el Evangelio también. Señor Dios, un lugar tan lejano de Corea del Sur, Señor, y somos benditos por recibir tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que así como tú llevas al pastor Oxopar a Israel, Señor, lo bendigas grandemente, Señor, que tú ya has preparado esa tierra, a esos rabís, Señor, a esos medios de comunicación, para que este país, para toda esta nación reciba salvación, Señor, y puedan creer, sobre todo creer en tu palabra, Señor, creer en ese Antiguo Testamento, en ese libro de Levítico, Señor, que es a través de ese libro que el pastor Oxopar va a predicar, Señor. Así también, Dios, ilumina, Señor, a Colombia en todas las cosas, Señor, en todo el trabajo del Evangelio, Señor. Dale la gracia a tu siervo, el pastor Juan, también, Señor, para que pueda dirigir con toda sabiduría a esta iglesia, Señor, de Colombia, Señor, para que estos corazones reciban la paz, la tranquilidad y el gozo, Señor, en todo tiempo, Señor, que las dificultades no sean nada delante de nuestros ojos, Señor, sino que siempre miremos tu palabra, Señor, que es esperanza, gozo y paz, Señor. Así, Padre Santo, te pedimos para los CLFs que se están desarrollando en las diferentes ciudades de Colombia, Señor, a tus ministros en cada una de las ciudades de la misión en Colombia, Señor, derrama sobre ellos tu gracia, Señor, y tu misericordia, Padre Santo, para que no sea la obra de ellos, sino que seas tú trabajando en sus corazones, Señor. Ilumínalos para que ellos puedan contactar a pastores de diferentes congregaciones, Señor, para que la iglesia de Colombia sea aún más abundante, Señor, para que también ellos puedan en sus congregaciones llevar esta hermosa palabra, Señor, la verdad que nos hará libres, que nos hizo libres y que hará libres a todas las personas que la escuchen, Señor. Por eso abra esos corazones, Señor, te lo suplicamos y te clamamos, así como tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te escucharé, clama a mí y yo haré las cosas que tú, Dios, tienes preparado para nosotros, Señor. De verdad, Señor, te damos muchas gracias por el Evangelio en Colombia, por el Evangelio en Latinoamérica, en todo el mundo, Señor. Acompáñanos siempre como tú dices en tu promesa, que tú estarás con nosotros todo el tiempo hasta el final de nuestra vida, Señor. Así, Padre Dios, dejando cada actividad de la iglesia en todo el mundo, Señor, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, Señor. Todas las actividades en tu mano son benditas y son frutos de tu palabra, Señor. Son frutos de Jesucristo, de ese árbol de vida, Señor. Te damos gracias y hemos orado en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos. Feliz noche a todos. Un abrazote.